Entonces, es necesario hacer una charla para desmistificar algunos conceptos y, ¿por qué no, también decir algunas verdades perdidas por ahí? Y vos sabés que hay una cuestión que yo siempre trabajé, lo que decía Valeria, las verdades y las falsedades de la historia. Porque eso es muchas veces la que distorsiona los tiempos también. La historia la escriben los que ganan, decíamos también recién, pero quiere decir que hay otra historia, y esa historia creo que es la obligación que se torna en el tiempo de los revisionistas, porque hay que buscarle justamente las cosas que no cierran, digo yo. La historia en sí, por sí, se maneja de la siguiente manera: todo hecho histórico tiene antecedentes y consecuencias. Ahora, por supuesto, hay muchos que tratan de mentir las consecuencias, pero las consecuencias son lapidarias. No hay forma, ¿no es cierto? Nosotros nos damos cuenta, si alguien tiene por lo menos dos dedos de frente y sabe discernir con espíritu crítico a lo que se escribe en la historia, se da cuenta que algunas cosas no cierran. Bueno, con todos ustedes, don Gustavo Flores Montalbetti, mi querido amigo. Adelante, Gustavo. Gracias, Josito. Muchas gracias. Sí, ahí más que nada el tema de hoy es hablar un poco sobre la celebración del 133 aniversario que ha sido establecido oportunamente de la gestación de la ciudad de General Güemes, porque en realidad no hay acto, sino que se ha ido gestando. En principio se creía que era un núcleo poblacional que ha ido surgiendo a la vera de las vías a medida que avanzaba el tendido del trazado del ferrocarril, primero hasta Chicas o Juramentos, después hasta eh, estación, hasta la futura estación Santa Rosa, que era en realidad eh, una duda que había en cuanto a por dónde iba a ir posteriormente el trazado de las vías a la ciudad de Salta y a la ciudad de Jujuy y después al ramal, por supuesto, ahora. Eh, Básicamente, el planteo es el siguiente. La profesora Clarita Gutiérrez, oportunamente ya fallecida, en la oportunidad de haber conversado con ella con el tema de establecer una fecha de partida, le llamemos, de la ciudad. Eh, Ella escribió un libro bastante interesante que en realidad es toda una crónica bastante completa sobre el desarrollo de lo que ha sido, de lo que es, mejor dicho, la ciudad de General Güemes y los pueblos vecinos. Como parte, digamos, Camposanto, como cabecera de departamento, después, de hecho, de cambiar la titularidad en esa eh, cabecera departamental que pasa a ser General Güemes por la importancia de, debido al ferrocarril y a todo el movimiento que esto implicaba en la zona. Pero bueno, ahí en el año 88 yo me acuerdo que habíamos tenido antes del año 88, es decir, 86 creo que era, estaba eh, Juan Carlos Varela, secretario de Cultura ahí en Güemes. Bueno, tenía la él se había planteado la premisa de establecer la fecha de partida de la ciudad de General Güemes. Bueno, y ahí hubo toda una serie de discusiones, reuniones. Finalmente se terminó por aceptar la fecha que había establecido Clarita Guti ahí con, con la firma del decreto de Juárez Selman, es decir, el 23 de julio de 1888. En realidad no, yo no estaba muy de acuerdo por la sencilla razón de que eso no respondía a la realidad. En ese momento, digamos, por una cuestión ya de proximidad, de decir, bueno, tenemos que cumplir los 100 años, eh, se dio de acuerdo y se aprobó por ordenanza municipal la fecha
dejando abierta la posibilidad de que si se encontraba algún documento posteriormente, si se encontrase algún documento que fijase una fecha mucho más precisa, más específica, bueno, había que tratar, digamos, el tema de nuevo para volver a hacer todo el planteo y la discusión y la conclusión. Entonces yo creo que ya eh, en todos estos años el libro de Clarita quedó como una especie de Biblia para los huemenses. Pero bueno, en esa época, en la época que ella hizo las investigaciones, por supuesto, había que andar a pie, no había computadora, a lo mejor de los casos había máquina de escribir y nada más. Y la cuestión de investigación y la heurística referida a la documentación era bastante compleja porque había que hacer visitas presenciales, es decir, no como ahora que tenemos la facilidad de hacer todo de manera digital, o casi todo. Ahora el tema es que en todos estos años, desde el 88 para acá, con el centenario al presente, eh, ha habido muy poca investigación en cuanto al tema del ferrocarril. Lo que yo quiero decir es que hay muchísima documentación y no siempre coinciden las fechas entre ellas ni con la realidad del tendido de las vías. Es decir, como que por ahí se ha hecho alguna eh, alocución al tema de decir el ferrocarril llegó hasta el río Pasaje. Y de ahí llegó en el 84 y hasta el 88 que Juárez Selman firmó el bendito decreto, no pasó nada, ¿no? En realidad, ahora yo voy encontrando muchísima documentación, libros diarios de ferrocarril, escritos de tratados de Calabrini de Ortiz, de otro señor también Ortiz, las obras el apéndice complementario de las obras del ferrocarril Central Norte, que es, no sé si pueden verla, esa es la tapa del libro, de un libro que escribió el ingeniero White, que en realidad estuvo a cargo en algún momento, a cargo del trazado de las vías. Es decir, es bastante complejo el tema porque además de ir haciendo toda una serie de estudios sobre del terreno, iban haciendo las factibilidades de construcción del terraplén, del colocado de las traviesas o durmientes, las pendientes que tenían que tener en cuenta. Han hecho un estudio extraordinario y yo creo que no sé si el día de hoy se haría una cosa así, porque hacen todo un despiece del tendido de vías, la cantidad de metros cúbicos de material que tenían que utilizar para hacer el terraplén. Una obra monumental realmente y está publicada en 1885. Es decir, yo lo que vengo descubriendo es que en realidad todo lo que se hizo eh, a partir de 1888, lo llamemos así imaginariamente, porque en realidad nunca se detuvieron los trabajos de tendido de vía. Ahora, estos trabajos de estudios con presupuesto de las obras y demás, a partir del río Pasaje hacia el norte, hasta Jujuy, Salta y Orán, es un trabajo que se ha hecho en los años 1870, en esa década. Y el ingeniero White la publica en 1885 y todavía se dudaba si el ferrocarril tenía que entrar a la ciudad de Salta por el valle del río Pasaje o bien por Cobos, y dónde se tenía que dividir, es decir, todavía no se sabía, digamos, a dónde iban a hacer el nudo ferroviario, que eso surge después. E incluso hay una desviación que se hace de 3 kilómetros de las vías, porque en principio se
pensaba hacerlas por el Valle de Cobos, le decían. Iba a pasar por Cobos y de ahí no sabían si derivaban a Salta y a Jujuy. Entonces se corre el tendido de las vías por una cuestión estratégica como para seguir hacia el norte y de ahí derivar a Salta y a Jujuy. Entonces hay una serie de documentación, mucha, pero muchísima, en la cual eh, hay fechas clave, es decir, hasta cuándo se llama Estación Santa Rosa, cuándo comienza a aparecer el nombre de Estación General Güemes. Otros dicen la cuestión del puente sobre el río Juramento. En realidad, hay incluso por ahí Clarita Guti habla de que el puente sobre el río Juramento se montó hacia el año 84, es decir, hasta el momento en que supuestamente se habían suspendido los trabajos del tendido de vía hacia el norte, cuando en realidad hay un documento que es del 18 de septiembre de 1888. Recién en esa fecha se coloca, se habilita, se monta y se habilita el puente sobre el río Juramento. Es decir, hay una variación en cuanto a la fecha, porque es decir, tomamos el 23 de julio, pero en realidad el 18 de septiembre recién se hace el montaje sobre del puente sobre el río Juramento. Y después hay otras notas que hablan de los puentes sobre el río Mojotoro el 12 de junio de 1889. Es decir, prácticamente un año después de que se estableció la fecha de inicio, de origen, de comuna de General Güemes. Y después hay otras notas que hablan de la necesidad de construir una estación de ferrocarril entre Camposanto y Santa Rosa, que también es del año 89, es decir, hay toda no sé si llamarle confusión o un desacierto en cuanto al, no desacierto, sino una variación en cuanto a la fecha. Pero después hay otra nota en la cual se pide la habilitación de la estación Santa Rosa para, para el servicio de trenes de pasajeros y carga. Entonces, ¿qué fecha tomamos? Eh, los puentes sobre el río Mojotoro no estaban hechos, incluso hasta el año 91, que estaban pidiendo que lo hagan, es decir, es bastante discutible la cuestión. Acá el tema pasa por acordar una fecha y yo creo que más que sentarse a discutir una fecha sobre la cual no nos vamos a poner nunca de acuerdo, porque siempre va a haber gente disconforme, yo creo que no hay mucho que no hay mucho que discutir, es decir, también se habla ahí, por ahí hay alguno que anda, algún diletante que habla de que tiene que ser el 1 de agosto, porque incluso hay una fecha que figura en el libro de Clarita Guti, que es el primer servicio de trenes. Entonces, ¿qué fecha le vamos a poner? Creo que eh, lo más discutible en este momento sería no tocar la fecha que ha establecido la Clara Guti, porque es decir, la de la firma del decreto del Juárez Selman, porque es la más precisa, es la más precisa aunque no sea la real, porque las otras, digamos, tenemos que discutir si es la habilitación, si había puentes, si no había puentes, si dónde estaban los puentes, quiénes eran los que estaban interviniendo. Aparte, es toda una cuestión de de acordar, eh, digamos, la, la presencia de cierta documentación. Entonces, por ahí
yo creo que lo principal acá pasa por tomar todo el respaldo documental ese, digamos que puede ser que varía, digamos, en el plazo de año y pico, año y medio más o menos, todas estas fechas, pero no tiene sentido, porque en realidad decir, no, ahora volver para atrás, nos hemos equivocado, no sabíamos, no. La fecha, creo que lo más adecuado, preciso y que es la del 23 de julio. Es decir, la dejemos ahí donde está, porque si no va a ser todo un problema de traslado de fecha, quiénes están de acuerdo, quiénes no, va a ser motivo de guerra. Aparte, ahí los güemes somos bastante complicados para tratar de sacar conclusiones. Entonces yo creo que lo más valioso en todo esto es todo el tema de cómo se ha ido haciendo la comuna a partir de la llegada del ferrocarril, porque en sí hay documentos que hablan de que la comuna de General Güemes ya estaba trazada y ya estaba habitada, ya había gente antes de que lleguen las vías del ferrocarril. Incluso hay del año 1880 y pico, que se habla de la epidemia de cólera ahí, salta hasta el río Pasaje, porque la cuestión es que el río Pasaje ha sido siempre un problema, para atravesarlo, por supuesto. Entonces, por ahí que como que se cortaba, digamos, el tema de la epidemia, pero estaban muy afectados acá en todas las partes de Cobo, Camposanto, y habían lazaretos, e incluso por ahí hablan de lazareto, y creo que la Clarita también lo dice, un lazareto en la zona de Güemes, ahí cerca del barrio Naranjito, creo que. Es decir, y hay otras versiones, y hay documentos que fijan la partida de la comuna de Güemes mucho antes de la llegada del ferrocarril. Es decir, si vamos a tomar una fecha de partida del pueblo de comuna de Güemes, no podemos quedarnos con la de 1888, sino que tendríamos que irnos todavía incluso más atrás. Pero como también está la otra posibilidad de decir, no, no tenemos que regir por la fecha de que estaba el puente y el tren podía pasar, entonces nos vamos a ir al año 91, 92. Entonces, como para equilibrar las cosas, yo creo que lo más eh, juicioso es decir, dejemos la fecha que marca el decreto y listo. Porque en sí el tendido de vía no paró nunca, es decir, no es que llegó hasta el juramento y ahí se cortó, espero que firmen el decreto, no, 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 era la construcción del ferrocarril implicaba mover 2.000 a 3.000 personas, hacer todo el traslado en carruaje, en tren, hasta donde llegaba, después de ahí hacer todo la carga, traspaso y movilización de todos los equipos y demás, y a pulso y a lomo de mula o con carreta tirada por bueyes, no había otro. Entonces, parar todo eso por el término de 3, 4 meses y después volver a arrancar, cuestión era un infierno, no hubiesen podido hacer. Entonces, la continuidad de las vías no se detuvo nunca, es decir, y después, cuando llegan a establecer el nudo ferroviario en la comuna de Güemes, porque eso hay incluso hasta un plano, todavía no lo puedo conseguir, pero hay un plano que ha sido trazado por los ingenieros, el equipo técnico de ingenieros del ferrocarril ya tenía trazada la comuna de Güemes, con las calles paralelas y transversales a la vía del ferrocarril. Pero es decir, ya en el año 91, 89, perdón, estoy diciendo mal. En agosto del 89 ya hay una carta que habla sobre
necesidad de instalar una estación en el punto de Mojotoro, es la estación de Mojotoro, Bandera Angosta, que se llama también, que se construye, dice, de Santa Rosa a Salta. Es decir, ya en el año 89 el tendido de vía estaba a mitad de camino entre Güemes y Salta. No es que han esperado a llegar a Güemes, a habilitar la estación, de ahí seguir. No, no, no. El tendido de vía iba a, a todo ritmo. El problema eran los puentes. Los puentes era una cuestión bastante compleja porque en realidad se tenían que fabricar en Inglaterra. O sea que tenían que hacer los basamentos, medir, hacer plano y demás, llevarlo a Inglaterra, todo eso, y hacer con la empresa Jackson. Les hacía los puentes, o sea, desarmados, lo trasladaban desarmado el barco y lo hacían llegar acá y de ahí lo montaban. Eso sí que era un trabajo bastante complicado y de una ingeniería muy fina, digamos, porque los tipos ya dejaban todos los basamentos listos para hacer el montaje y no le arreglaba nada, ni por un centímetro. Entonces, el problema era superar los ríos. Esa era básicamente la problemática que tenían. Porque después el tendido de vía se ha hecho de una manera muy dinámica, a pesar de todos los contratiempos que podrían y seguramente han tenido, pero a más de la parte técnica y ejecutora, los problemas financieros, porque por ahí financiaba la nación de acuerdo con la provincia, por ahí la provincia hacía licitaciones de alguna parte, era todo, es todo un tema que hay que, para quien quiera, por supuesto, ponerse a estudiar y a como descular hormiga en cuanto a la parte de papeles, digamos, de arreglos que se han ido haciendo, de cuestión financiera. El tema es muy complejo. Entonces, a mí lo que me interesa más que nada hoy es ver la cuestión de la fecha y de apoyar la fecha que en principio yo no estaba de acuerdo, pero él la quedó clarita Guti y ahora a la luz de todos los papeles y documentos y los registros nacionales, que son como 30 y pico de tomos, de 900 hojas, 1000 y pico de hojas. Es para un investigador chino, digamos, que tenga mucha paciencia, ponerse a investigar en detalle todo eso. Lo que a mí me interesa es puntualmente la cuestión de la comuna de Güemes, es decir, a partir de cuándo nace, y eso sí se puede estudiar, hay documentación y hay que ponerse a ver muy en detalle, pero con toda seguridad la comuna de Güemes nació antes de la llegada del ferrocarril. Y ahora hay toda una cuestión ahí que quieren hacer tipo parque ferroviario en una casa que está, no sé si te acuerdas, Miki, ahí atrás de donde funcionaba la farmacia. Ahí quieren hacer, no sé qué están por inventar, porque dicen que ahí ha nacido la estación de ferrocarril hasta que han construido la otra que está 200 metros más allá, pero bueno, eso es, te dirías que es casi imposible de comprobar. Si no es imposible, es muy difícil, hay que ponerse a trabajar. En esas cosas ya muy, muy detallistas y muy finitas, y aparte hay que ir a escarbar archivos a Buenos Aires, porque acá hay algunas cosas, hay algunos libros, hay algunos cuadernos, copiadores diarios, pero bueno, hay que tener la suficiente paciencia, tranquilidad y, y fondos necesarios como para hacerlo. Pero básicamente el tema de hoy era eso, dejar en claro que se podría hacer más que el tema de la fecha en sí, hacer una semana de festejo. Pueden festejar, por ejemplo, desde el 23 de julio que hacen
decreto y hasta el 1 de agosto, que es cuando llegue el primer tren. Se podría extender, pero no, yo creo que más que nada hay que considerar todo el trabajo que se ha hecho, toda la gente que ha estado, involucrarse en cuanto al contexto, a la geografía, a la época, a la cuestión de convivencia de todos los trabajadores que había, porque no nos olvidemos que muchos eran extranjeros, habían muchos que eran de distintas provincias, había una variedad espantosa de gente, de idioma, de cultura, de costumbres, que bueno, no era nada fácil, incluso hay varios documentos en los cuales casi todos los días pedían la asistencia de las fuerzas policiales de Camposanto, de Cobo, o a Buenos Aires el envío de tropas, porque más o menos como veíamos las películas de Lejano Oeste, y debe haber sido una cosa así. Todo lo peor de lo peor, en movilidad, viviendo cualquier rancho, casucha, en vagones, lo que sea, el problema de los altercados, los apuñalados, los tiroteos, era una cosa frecuente. Es decir, no hay que negarla porque ha sido así. Entonces, mal podían suspender una cosa de esa para tratar de reiniciarla en algún momento. Ya deben haber venido muy complicados los ingenieros que traían la obra a su cargo, digamos. eh, y bueno, incluso hay escrituras eh, en la cual había un delegado y representante del ferrocarril que se llamaba Florentino Serrey. Había habido otro, no me acuerdo en este momento el nombre, pero era el que iba haciendo, y también estaba designado por la nación para hacer la adquisición de las franjas de terreno, que eran franjas de 30 metros, eh, para el tendido de las vías y un pedacito accesorio para la estación. Entonces iban pagando, ellos hacían la compra y pagaban 90 pesos por cada 100 metros de largo por los 30 de ancho sobre el terreno que se había planificado, es decir, iban expropiando, pero ya medio de prepo, porque ya por detrás iban la- colocando las vías, así que, y es decir, hay mucha documentación sobre el tema del ferrocarril. Aparte está toda la biblioteca, digamos, de la fraternidad, la del ferrocarril argentino, del Ministerio del Interior de la Nación, o sea, hay, para quien quiera buscar ya y, y abultar y abundar en detalle, tiene para hacer muchísimo. Así que bueno, yo creo que lo más sensato es decir, arranquemos el 23 de julio, hagamos una semana de actos conmemorativos de la llegada del ferrocarril, para homenajear primero la llegada de las vías, la llegada del servicio que era entonces progreso y la unión de los pueblos y la posibilidad de viajar y de trasladar mercadería y producciones, y, y después la gente que se ha quedado, a los que se han quedado en el pueblo a hacerlo grande, digamos, y que, en definitiva también son los que necesariamente son objeto de homenaje junto a la llegada del ferrocarril a la ya existente comuna de General Güemes. Ahora, el nombre de por qué cambia de Santa Rosa a Güemes es un misterio, y por ahí lo dice la Clarita también, y yo encontré una nota en la cual, varias notas, en las cuales se nombraba la estación Santa Rosa, y de un día para el otro aparece General Güemes.
Así que esa es una cuestión pendiente, es decir, todo lo que puedan, lo que quieran investigar y todos los que tengan intenciones serias de buscar documentos y dar a conocer la verdadera historia, tienen harto material para hacerlo y por supuesto que esto no lo hace uno solo. Es decir, hay que aunar criterios, posiciones, trabajo y hacer una buena tarea heurística, es decir, de descubrir documentos y después de transcribirlos o de interpretarlos, es decir, la hermenéutica. Así que bueno, básicamente era eso, dar a conocer una postura referente al nacimiento de la comuna de General Güemes y la llegada del ferrocarril. Por lo tanto, quedo a disposición y a ver, no sé si quieren preguntar algo que me explaye un poquito más en alguna cuestión, sin ningún problema. Abran el micrófono y digan nomás. Sí, hola, sí, Gustavo, pues disculpa, estaba sin micrófono. Era de compartir plenamente esto que vos estás explayándote ahora, que es algo que incluso ya en otras ocasiones, cuando incluso todavía no hacías un trabajo tan profundo, que ya lo habíamos conversado por ahí, de decir sobre la fecha real, bueno, ya tenemos la oficial, digamos, la que determina el decreto de Juárez-Selman, en fin, pero coincido plenamente en lo demás. En lo demás me refiero a la llegada del primer tren, que tenemos la fecha, y también, ¿por qué no?, ir un poco más atrás y decir, bueno, cuando ya había una presencia ciudadana, llamémosle así, en ese pequeño poblado, en fin, rancherío, ya por ahí abrir una casa, en fin, porque no está distante, sabemos que Camposanto, bueno, sí existía, porque ya estaba el ingenio, la iglesia, en fin, igual que Betania, pero la proximidad nos da la oportunidad de saber que si había un lote, llamémosle así, como le decían los sitios del ingenio, un lote que era del ingenio, seguramente habría no tan solo la casa del capataz o del que cuidaba las mulas para arrear la caña, llevar la caña, seguramente ya habría alguno que vendía algo, o en fin. Sin ninguna duda que se ha ido armando, está bien, alrededor del lote Santa Rosa. Claro. Pero lógicamente este, es por eso yo decía lo del plano, porque en definitiva, cuando en 1700, en la década de 1870, digo, hay ya un primer estudio de toda la zona, es decir, no es que los ingenieros han ido en 1885, no, 20 años antes ya estaban haciendo estudios. Es decir, ahora, si bien después han corregido el trazado, porque al principio lo iban a hacer por Cobo, después lo llevó más hacia el este, un poco más adelante, en vez del kilómetro, no me acuerdo, 599, creo que era 602, pero desvían un poco la traza, pero bueno, el tema es que, es como vos decís, ya el dote Santa Rosa ya te implica una cierta concentración de gente que estaba dedicada al trabajo del cultivo de caña, Seguro. con toda seguridad, y debe haber sido mucho más que lo que nosotros hemos conocido, que eran 4 o 5 casas en algunos lotes, ¿no? Esto tiene que haber sido mucho más por el tema de la distancia, la complicación del traslado de alimentos, agua y todo lo demás. Entonces debe haber sido un núcleo poblacional un poquito más nutrido y el cual, digamos, con el cual toma contacto el equipo técnico, los ingenieros y técnicos del ferrocarril que venían haciendo
los estudios con la traza. La traza del ferrocarril vos la ves y es una cosa sorprendente. Vos decís, cómo pueden haber hecho estos tipos los estudios que han hecho con cinta métrica, con teodolito, que no sé, sería una cuestión bastante precaria, pero cuando uno lee el libro este de informe del ingeniero White sobre el ferrocarril de Tucumán Tucumán a Chilca, con un anexo que va a Cujú y Salta y Orán, te deja abriendo la boca, porque vos decís, ¿cómo hacían los tipos esto? Bueno, ahí están, los ferrocarriles están hechos hace más de 100 años, siguen funcionando. Sí, se siguen usando y funcionando. Sí, siguen. Entonces, pero no es nada raro de que, digamos, la concentración esta de gente original que había ahí cuando llegan los muchachos estos del ferrocarril, y tiene que haber sido, yo calculo, más o menos, tampoco es como países muy atrás, pero en 1875 yo creo que ya estaba, tipo 75, 78. No tengo todavía una fecha precisa porque hay documentos en que no están, digamos, como una carta, como una misiva, de Salta, tanto, sino que hay escritos que están hechos así, digamos, muy caseros, muy tipo diario íntimo. Entonces, pero sí, seguramente, Claro, unos cuantos años antes ya lo había que una me queda buena también, concentración. Sí, y lo que me queda, Gustavo, es que no lo tengo presente en estos momentos, porque aunque por ahí de curioso, yo me acuerdo que acá en el cementerio hay una tumba de un ingeniero, no recuerdo el nombre, Ploeder, pero el ingeniero no Ploeder. un nombre criollo. Y claro, y yo no recuerdo la fecha, si es antes del 88 o por ahí acertado. Y evidentemente eso también es una memoria, digamos, de saber si ese hombre murió ya cuando estaba acá a la punta del riel o ya venían, ¿no?, en juramento, no sé. Habría que localizarla, por ejemplo, tenía una placa ahí con la fecha de fallecimiento, en Ahí fin. había una placa. No, Nuestro común amigo el Javier Velázquez había hecho alguna vez un homenaje, no sé qué más. Vos sabés que yo No, no le puedo encontrar al ingeniero Ploeder en los escritos todavía, no aparece. tengo Todavía una, no. mira, perdón, Diga, claro. tengo una pregunta, ¿no? Ustedes que están hablando de fechas y de comunas y toda esta cosa, usted, señor, decía, Miguel, mucho gusto, estaba diciendo que ya estaba la iglesia, si estaba la iglesia quiere decir que debe haber un registro, ya seguramente ustedes han buscado, es una inquietud. Pero la de Campo Santo hablaba, ¿no? Sí, no, bueno, pero de todas maneras tiene que haber algún registro, si nacieron en la comuna de Güemes, los niños, en aquella época era sí, lo que seguro que pasa se es que bautizaban, no hay ningún registro en la iglesia no, acerca de nacimientos, de funciones, nada. no, vos sé que hay algún registro era el curato de Camposanto, así se Ok, llama. Porque antes se llamaban curatos y en realidad las autoridades los vendían. Decía, a ver, ¿quién es el mejor postor? Pague. Entonces ok, después vos hacías tu negocio por el lado. Y el curato de Camposanto este, era ha sido uno de los más antiguos, es decir, uno de los más antiguos y de los más importantes de lo que hoy es Salta, porque era el segundo en importancia, es decir, estaba la catedral y después estaba la iglesia de Camposanto. Camposanto. Claro. Y ahí en Camposanto no hay ningún registro de nada. Y acá la curia, vos vas a preguntar, y, yo no sé si es porque no quieren ponerse a buscar, a ver, pero bueno. Algunas cosas hay, pero no lo que debiera. Es decir, Ujú. por ejemplo, en la iglesia de Trancas, ahí en Tucumán, me llamaba la atención porque he ido hace como 3 años atrás, y tienen el archivo en la iglesia desde 1650, una cosa así. Oh, qué Todas bárbaro. las actas de bautismo, de casamiento y de función tienen
todo, casi, tienen un 98% de información. Hay un solo libro de defunciones que se le ha extraviado. Sí, se lo deben haber choreado. Pero Claro, tienen todo. Y después acá en Camposanto, vos vas a la iglesia, qué sé yo, Camposanto, por decirte, el Bordo, me hablé, pero el Bordo dependía de Camposanto, pero no hay nada, es decir, no, vos vas y tienen 2 carpetas con 5 hojas cada una, es decir, no hay acta de No hay una documentación. no hay nada.